¿Qué tal? Hoy nos metemos de lleno en uno de esos temas del inglés que a veces nos confunden, el pasado. Pero tranquilos, que no es tan complicado. Pensemos en esto como una historia. La historia de dos pasados muy distintos. ¿Listos? ¡Arranquemos! Y bueno, todo empieza con esta pregunta. ¿Cuál de las dos es la correcta? ¿She was happy o did she be happy? Una suena mejor que la otra, ¿no? Bueno, al final de esto no va a quedar ni una sola duda. Este es justo el nudo que vamos a desatar. Ok, vamos con el primer personaje de nuestra historia, el famoso verbo to be. La clave aquí es pensar en él como el superhéroe independiente. Es fuerte, se basta a sí mismo y cuando hablamos del pasado no le pide ayuda a nadie. Él solito puede con todo. A ver, ¿y cómo funciona su equipo? Es súper fácil, de verdad. Con I, he, she o it vamos a usar was. Y para you, we y they usamos were. Tan simple como eso. Y ojo, esto vale tanto para afirmar algo como para negarlo, con wasn't y weren't. Veamos unos ejemplos para que quede más claro. She was tired. Ella estaba cansada. O we weren't late. No llegamos tarde. ¿Se dan cuenta? El verbo was o were hace todo el trabajo. No hay ayudantes, no hay nada más. Él solito. Y acá viene lo mejor, la parte de las preguntas. Es de verdad muy sencillo. Lo único que hay que hacer es darle la vuelta. He was ready se transforma en was he ready. Simplemente cambiamos el orden y ¡listo! Ya tenemos la pregunta. Muy bien, ya conocimos al héroe independiente. Ahora es el turno del segundo grupo, los verbos de acción. Y estos son muy diferentes. A diferencia del verbo to be, ellos no pueden solos en el pasado. Necesitan sí o sí un compañero, un ayudante. Aquí entran, pues, todos los demás verbos que se nos ocurran. Comer, ir, visitar, jugar, ya saben. Y para ellos, cuando queremos negar algo o hacer una pregunta en pasado, aparece su ayudante estrella, la palabra did. Y esta es la diferencia clave de toda la historia. Ahora, un pequeño paréntesis. Cuando usamos estos verbos para afirmar algo en pasado, o sea, en oraciones positivas, hay dos tipos. Están los regulares, que son fáciles, solo les agregamos ed al final, como visited. Y luego están los irregulares, que son un poco rebeldes y cambian por completo. Por ejemplo, go se convierte en went. Entonces, ¿cómo los usamos? A ver, en positivo usamos su forma del pasado. She went home. Simple. Pero ojo aquí, para negar y para preguntar, la cosa cambia. Ahí es donde entra nuestro ayudante, did. Y lo más importante, cuando aparece did, el verbo principal vuelve a su forma original. Así que decimos, she did not go home y did she go home? El did ya nos dice que es pasado. Y bueno, ¿cómo sabemos cuándo usar el pasado? Pues el idioma nos da pistas, como señales en el camino. Palabras como yesterday, last week o 2 years ago son un aviso gigante que dice, ojo, aquí va el pasado, ya sea con was y were o con did. Perfecto, ya conocemos a los dos protagonistas. Ahora vamos a ponerlos cara a cara para entender la regla de oro, la más importante. Pensemos que este es el momento clave, la gran división gramatical. Vamos a comparar cómo niegan las cosas. Con el verbo to be es directo. She wasn't tired. Él solito se niega. Pero con un verbo de acción, ahí sí, necesitamos al ayudante. She didn't eat. Se ve clarísimo, ¿verdad? Uno es totalmente autónomo y el otro siempre va con su ayudante, did. Y para las preguntas pasa exactamente lo mismo. Es la misma lógica. Con to be, la pregunta empieza directo con el verbo. Were you there? No necesita a nadie más. En cambio, con un verbo de acción, la pregunta tiene que, sí o sí, empezar con el ayudante. Did you visit? Ahora, vamos a ver un error súper común. Mucha gente al principio dice algo como, ¿Did you were at home yesterday? Escuchándolo así, hasta suena un poco extraño, ¿cierto? Como que algo no encaja. Y claro, la razón por la que no encaja es porque está mal, y este es el punto más importante de todos. Nuestros dos héroes, el independiente to be y el equipo de did más el verbo, nunca, pero nunca se mezclan. Son de universos gramaticales distintos, no pueden cruzarse. Entonces, la forma correcta sería simplemente Were you at home yesterday? ¿Y por qué? Porque como ya vimos, to be es nuestro héroe independiente. Él se vale por sí mismo y no necesita para nada la ayuda de did. Bueno, ya vimos toda la teoría. Ahora, ¿qué tal si lo ponemos a prueba?
Vamos a hacer un pequeño ejercicio rápido para ver si todo quedó claro. A ver, la oración es She to the cinema last night. Y las opciones son A, was, B, went o C, did go. Pensemos, el verbo es ir, go, o sea, un verbo de acción. Así que was queda descartado. Ahora, la oración es positiva, está afirmando algo. ¿Necesitamos el ayudante did para afirmar? No, ¿verdad? Entonces, solo nos queda usar la forma en pasado del verbo go, que es went. La respuesta correcta es la B. Y para cerrar, les dejo una idea para que esto se quede grabado. Pensemos en algún personaje que nos encante, de un libro, de una película. ¿Qué hizo en su historia? ¿Qué acciones tomó? Al recordar sus aventuras podemos practicar. ¿Hizo algo? Usamos did. ¿Estaba de alguna forma? Usamos was o were. Es una manera genial de ver esta regla en acción.